Frida Kahlo fue y es una de las artistas más reconocidas de México por sus pinturas con sus sentimientos plasmados en ellas. Frida tuvo una vida bastante polémica y ella era una mujer libre y con mente abierta. En Shows te presentamos 22 datos curiosos de Frida Kahlo. No olvides compartir el video para que tus amigos no se pierdan cómo era la voz de Frida Kahlo. Se van a sorprender. El nombre real de Frida Kahlo era Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, pero en 1935 lo cambió por Frida, es decir, le quitó la E. Frida era bisexual, es decir, que se sentía atraída por hombres y por mujeres, y así tuvo sus romances. Un autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, lo que le provocó graves lesiones de por vida, pues sufrió fractura en la columna vertebral, la clavícula, costillas, pelvis, fracturas en su pierna derecha y un hombro dislocado. Además, una pieza de hierro hirió su abdomen y su útero. Todas estas lesiones le provocaron 32 operaciones en total, pero no logró reponerse de ese terrible accidente. Frida Kahlo había estudiado medicina, pero después del accidente y de todo el tiempo que debía permanecer en reposo, ella sacó su lado artístico, además de su necesidad de llevar sus sentimientos al exterior. Ella utilizaba mucho a los monos en sus pinturas y en la mitología mexicana significaban lujuria, pero para ella significaban ternura y protección. En numerosos cuadros se pintó a ella misma como muestra de su soledad y del dolor propio. Su sobrenombre Frida Pata de Palo surgió cuando ella era estudiante, pues a los 6 años estuvo enferma de poliomielitis, por lo que una pierna le quedó más corta que la otra. Ella jamás se depiló las cejas, ni las piernas, ni las axilas, mucho menos el vello alrededor de su boca. De hecho, en sus pinturas acentuaba mucho estos rasgos, y es porque en su época ella quería luchar contra los estereotipos de belleza. Ella siempre dijo que tuvo 2 accidentes, uno fue el autobús y el otro fue Diego Rivera, que era 20 años mayor que ella y de quien estaba perdidamente enamorada, pero él jamás le supo ser fiel. Incluso la engañó con su propia hermana Cristina, cuando la tomó como modelo para uno de sus cuadros. A pesar de eso, Frida accedió a casarse con él. Como Diego Rivera le era infiel, al poco tiempo ella empezó a hacer lo mismo y tenía muchas relaciones extramaritales, tanto con hombres como con mujeres. De hecho, se dice que buscaba a las amantes de Diego para decirles que ella era mucho mejor que él, y en varias ocasiones pudo demostrarlo. Estas son algunas de las relaciones amorosas que tuvo Frida. Georgia O'Keeffe. Ellas se conocieron en 1930, cuando Frida acompañó a Diego a Estados Unidos. Ambas eran mujeres que intentaban dejar huella y estaban casadas con hombres mayores. Ante esto, Diego Rivera dijo que no le molestaba el coqueteo entre ellas dos, sino todo lo contrario, le generaba mucho interés. Nicholas Murray. Él era un fotógrafo húngaro-estadounidense y era esgrimista olímpico. Gracias a él es que ahora podemos ver muchas fotografías de Frida. Ellos se conocieron en 1931 y tuvieron una aventura de vez en cuando que duró toda una década, hasta que el fotógrafo le envió una carta diciendo: «De nosotros 3 solo eran 2, siempre sentí eso», refiriéndose a que Frida siempre quiso a Diego, jamás lo amó tanto a él. Leon Trotsky. Él y su esposa llegaron a México en 1937 buscando asilo político, así que Frida y Diego les prestaron la Casa Azul, que era donde Frida había vivido toda su vida. Trotsky y Frida tuvieron un romance, en venganza de que Diego le había sido infiel con su hermana. Pero para que la esposa de Trotsky no se enterara, Frida y él se hablaban en inglés, pero no fueron tan discretos, así que todo mundo lo supo y en ese momento terminó el amorío. Josephine Baker.
Con ella no se pudo confirmar un romance, aunque muchos aseguran que sí lo hubo. En la película del 2002 se pudo ver que Frida y Josephine se conocieron en un club nocturno y que de ahí empezó un romance. Lo que sí es cierto es que hay una fotografía de ambas mujeres juntas, pero eso no implica una relación. Además de que en ese momento Frida estaba muy delicada de salud, por lo que un amorío sería imposible. Dolores del Río. Ella era una actriz amiga de Frida y de Diego. A ella se le tomaba como una de las amantes del pintor, pero como ya dijimos anteriormente, Frida buscaba a las amantes de Diego y esta fue una de esas situaciones, pues Dolores y Frida empezaron a ser muy cercanas. En 1939, Frida presentó un cuadro titulado Dos desnudas en la jungla, aunque obviamente jamás dijo que se trataba de la actriz. Isamu Noguchi. Él era un escritor japonés-estadounidense y se hicieron amantes cuando él viajó a México para hacer un mural en relieve. Tal vez él fue el primer hombre por el cual Frida estaba dispuesta a dejar a Diego Rivera, ya que Isamu y ella estaban planeando vivir juntos. Incluso ya habían comprado los muebles, pero cuando a Diego le llegó la factura, los descubrió. Además de que los sorprendió juntos en la cama, por lo que Diego lo amenazó con una pistola y el escultor no tuvo de otra más que alejarse de Frida, aunque posteriormente le escribió una carta que decía: «Eres para mí cada pensamiento de amor». Chabela Vargas. Ella llegó a México cuando era una adolescente y siempre hubo rumores de que era lesbiana, así que hasta que cumplió 80 años, ella misma reconoció su verdadera identidad sexual y confesó la relación que había tenido con Frida Kahlo. Dijo que se conocieron en una fiesta en la Casa Azul y después de eso fueron a vivir juntas por un tiempo, así que mientras Chabela cantaba, Frida pintaba. Se dice que fue ella quien estuvo al lado de Frida en sus últimos momentos de vida. Cuando Frida estuvo viviendo en Estados Unidos, que por cierto no le gustaba para nada, ella tuvo un aborto y eso la llevó aún más a la depresión. Frida pudo lograr su sueño de tener una exposición propia en México, pero su médico le dijo que no podía dejar su cama, así que ella asistió en su cama. En 1953 le amputaron una pierna, por lo que ella ya estaba muy deprimida y sola, incluso intentó suicidarse 2 veces. Frida perdió la vida a los pocos días de haber cumplido 47 años, es decir, fue una muerte temprana. En junio del 2019 se reveló un audio de la Fonoteca Nacional, donde aparece la voz de Frida Kahlo, que fue grabada entre 1953 y 1954. Ella lee un fragmento de un texto escrito por ella misma en 1949, donde describe a su esposo. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo: Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna,
La mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Y un dato extra. Muchas bandas de música, no solo nacional, sino internacional, han tomado a Frida como fuente de inspiración. Ejemplo de ello fue Coldplay, que titularon a su álbum Viva la Vida, porque cuando visitaron el museo de Frida, ese cuadro les transmitió mucho sentimiento. Madonna, en su video Bedtime Story, dijo que se había inspirado en pintoras como Remedios Varo, Leonora Carrington y Frida Kahlo, y de hecho es el video más artístico que ha logrado. Por su parte, Red Hot Chili Peppers dedicó una de sus canciones más representativas a la pintora, ya que Frida desprende una energía muy fuerte, poderosa y duradera, y Scar Tissue era una metáfora de una vida dura que al mismo tiempo desprende belleza. Estos fueron algunos datos curiosos de la pintora más famosa de México, Frida Kahlo. ¿Qué fue lo que te impactó más? ¿Sabías todo esto acerca de ella? Comparte el video para que más personas sepan lo más curioso e importante de la vida de la inolvidable Frida Kahlo. Nos vemos en el próximo video con más shows.